¿Cómo están? Muy buena tarde. Bienvenidos a esta sesión del día de hoy, que es domingo 14 de junio del año de la pandemia. Y en lo que tiene que ver con nuestras sesiones, es la sesión número 66. Sesión número 66 de Herética Penal, que ya se nos han hecho varias. Bueno, pues vamos a continuar con este recorrido. Ya estamos bastante cerca de lo que es la meta final, que es el sistema acusatorio, y que lo hemos venido revisando desde la construcción del poder punitivo. Bueno, pues vamos a, a seguir y ubicarnos temporalmente, que es importante siempre saber en qué etapa estamos platicando. Hablamos de las postrimerías del sexenio 1988-1994, las implicaciones del Tratado de Libre Comercio en los términos que lo compartí en la sesión anterior, en la que hice hincapié a ese artículo del Tratado de Libre Comercio que permite la patente de los profesionales para que los profesionales de otro país puedan ejercer libremente en el nuestro. Y les decía, ¿qué profesión va a ser la necesaria? Precisamente la nuestra, la profesión de la abogacía, para defender los intereses de las empresas que se están estableciendo en nuestro país. Porque es una estrategia brillante, claro que lo es. Se va haciendo una integración económica, nunca se podrá hacer una integración cultural. Además, ese no es el interés, no hay interés de ello, siempre y cuando no haya una integración a una ideología extremista que ponga en riesgo a los Estados Unidos. Lo demás no importa. Por lo tanto, la integración comercial va a pasar también por la integración legal, por la integración procesal. Y esto va a ser un tema de la agenda legislativa para los siguientes años, porque como les había referido, para estos tiempos que estamos en 1994-95, ya Estados Unidos está implementando su sistema procesal en Centroamérica. Y estamos nosotros prácticamente ya iniciando un nuevo sexenio del que vamos a platicar algunos temas sobre el mismo. Vamos a la presentación correspondiente. Y aquí estamos. Es la llegada de Ernesto Zedillo Ponce de León como presidente de la República ante los aciagos hechos que ya platicamos. Y durante su presidencia van a existir 13 reformas al Código Penal Federal y va a haber otras tantas al Código Federal de Procedimientos Penales. Es en su sexenio donde se genera esta escalada delictiva urbana, no asociada al crimen organizado, no, sino asociada a los efectos de la crisis económica que había en el país. Desgraciadamente, el fenómeno delictivo del secuestro, que es la peor expresión criminal que puede existir, quizá después del homicidio y de la violación, va a encontrar en esta crisis económica y en este espacio de descontrol de las autoridades encargadas
de la seguridad, pues el caldo de cultivo perfecto para cometer esta oprobiosa conducta. Ciudad de México, Morelos, Guerrero en cuanto a Acapulco, Jalisco, Monterrey, entre otras ciudades, van a ser azotadas por este flagelo. ¿Quién no recuerda el caso terrible de Daniel Arismendi, el Mocha Orejas, y de otros secuestradores que estaban en connivencia con autoridades, desgraciadamente, como ha venido ocurriendo desde que platicábamos de los casos de Santana, relumbró el coronel Juan Yáñez, el líder de los bandidos de Oro Frío. Los políticos, pues estaban o han estado preocupados, como él mismo lo reconoció, Cedillo, él lo reconoce en una reunión que tuvo, que hay constancia desde luego, de que sus primeros años de gobierno estuvo metidísimo en la estabilidad económica, lo que le interesaba era la economía. Y hasta después se dio cuenta que el crimen era también un aspecto que tenía que tomar en consideración. Luego se acordó que también tenía que combatir el fenómeno del crimen. Eh, sus operadores van a generar muchas reformas para ir empoderando el sistema punitivo, porque estamos en esta alienación a lo de la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico de estupefacientes, y en eso se va a ir. Además hay un acuerdo, hay un acuerdo con Estados Unidos para que esto vaya operando en los términos en que Estados Unidos le conviene. Para que haya administración de recursos, tienes que ir haciendo tales y cuales adecuaciones. Vamos a ver algunas de ellas de manera rápida que se hicieron en el ámbito, no, esto ya lo hemos visto, en el ámbito de la legislación. Por ejemplo, la reforma número 66 al Código Penal Federal, ya nada más vamos a estar hablando de las muy significativas para poder llegar rápido a lo que queremos llegar. Es de 13 de mayo de 1996. Es una reforma grande que se da a los 2 años de entrada, bueno, 94, 95, año y medio en el poder de Ernesto Zedillo Ponce de León. Y en esta reforma al Código Penal se van a incluir diferentes temas, no solamente el que aquí estoy poniendo como encabezado. Se va a sancionar, se van a elevar las sanciones a los delitos de secuestro. Hay una tendencia por parte de las autoridades gubernativas, y esto es general, es importante decirlo, ¿eh? Esto ocurre en todos los países occidentales y en todas las ideologías políticas. Cuando hay una situación de inseguridad que se percibe y que además existe, y podrían preguntar con toda legitimidad cuál es la diferencia en que existe y se perciba, si es lo mismo. No necesariamente, no necesariamente. Puede existir una condición de criminalidad, una circunstancia de criminalidad entendible proporcionalmente, porque recordemos que el crimen no se puede eliminar, se puede controlar, se puede prevenir y se puede sancionar. Quien vaya y apueste por la eliminación del crimen no está en una utopía, está en la ignorancia del fenómeno. Así. Bueno. Entonces, en cuanto a crimen, los esquemas de control del crimen, están otorgados o designados para ciertas agencias del Estado que van a tener esa función.
en tanto que la prevención del crimen corresponde a agencias diferentes, a agencias diferentes. En cuanto que la sanción del crimen va a corresponder también a otro tipo de agencias. Es decir, estamos entre tres espectros, tres márgenes de actuación frente al crimen. En cuanto a la prevención, ahí entran las agencias del Estado que tienen dentro de su misión el comercio, el empleo, la salud, la economía, los apoyos sociales, la educación, entre muchos otros. Esas son las agencias responsables de la prevención del crimen, nada más que no lo saben. Por eso es que a veces no actúan con esa visión, sino que actúan con criterios políticos. Y vuelvo a insistirme, vuelvo a insistir, esto ocurre en todos los países, en Perú, en Bolivia, en Argentina, en Estados Unidos, en España. Esto es un fenómeno desafortunado y constante. Bien, entonces, estas agencias no siempre están coordinadas para conocer cómo impacta su omisión o acción, no solamente en el campo laboral o en el campo económico, sino cómo afecta en una de las situaciones que más agravian a la sociedad e impactan en la gobernabilidad, que es la delincuencia, la criminalidad. Y la muestra de ese desconocimiento es lo que el propio Ernesto Zedillo Ponce de León en una cena señaló ante sus interlocutores. Sí, estuve metido muchos años en el tema de la economía y ahorita me estoy dando cuenta que el país se me está yendo de las manos por la criminalidad. Pero ya voy a ponerme a ver lo de la criminalidad. Porque piensan en otras cosas y no asocian, no coordinan las cuestiones. Ese es el gran problema. Fíjense, hay un artículo, voy a buscarlo, se llama Sueños, se llama Sueños. Eh, y en este artículo, un connotado criminólogo, nada más les voy a dar la introducción, para no hacer el spoiler. Dice, me desperté en el año 2040 y tantos, algo así, o 70 y tantos, en fin, hacia adelante. Y me llamaron, voy en camino a una junta, dice el criminólogo. Es un criminólogo, creo, noruego o creo estadounidense, no, bueno, en fin. Dice, llego al cuartel policial, todo digitalizado, todo muy bien, ¿no? Sí. Y entonces llega a la junta la jefa del área, el jefe del sector policial y los criminólogos, dice. Y entonces la jefa dice, bueno, a ver, vamos a ver, ¿cómo vamos hoy? Y entonces el jefe del precinto judicial, digo policial, dice, tenemos estos fenómenos, ha presentado esto, esto y esto. Dice, se ha presentado exactamente lo que nos dijeron ellos. Y los criminólogos, sí, efectivamente, esto es resultado de tales acciones, de esto, esto y esto y esto. Por lo tanto, sugerimos que las siguientes acciones tengan que ver en ese sentido. Ta, 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 ta. Por eso el artículo se llama Sueños. Eh, si a ustedes les llama la atención el tema criminal en cuanto al estudio, y están preocupadas y preocupados por lo que pasa en nuestro país desde hace muchísimos años, solo habría que preguntarnos lo siguiente. No lo voy a hacer a nivel municipal porque sería no irónico, sería grosero. Me refiero al nivel estatal y al nivel federal en los últimos 30 años. ¿En qué corporación o agencia del Estado
relacionada con el ámbito punitivo, sea del control del crimen, de la contención, la impunidad, abatimiento y la impunidad, o prevención del crimen, ha habido una sola criminóloga trabajando ahí. Una sola. No lo hay. No lo existe. Entonces, ¿cómo vas a combatir el crimen si no conoces las causas? Es una cuestión de lógica, ¿no? Imagínense que a ustedes, el día de mañana, dirigen los destinos de su estado natal y llegan 5 funcionarios y le dicen, aquí están las ecuaciones y aquí están los temas para el paquete económico. Díganos por cuál nos vamos. Van a decir, espérame, ¿quién entiende a esto? A ver, alguien, tráigame una asesora, un asesor, un economista, alguien que le intelige, que me diga y que me explique esas cuestiones para poder tomar decisiones. Ah, no, va a decir, pues ¿con cuál me llevo más feria? ¿Con esta? Pues con ese, ándale, vámonos, se acabó. Entonces, este fenómeno que les estoy comentando de los diferentes vectores de la criminalidad, por un lado la prevención con estas agencias sociales, de las políticas sociales y económicas. El aspecto de la contención le va a corresponder en un proceso muy pequeño a las dependencias policiales porque van a depender de la información, de su capacidad de reacción, de su número para poder hacer presencia disuasiva, porque las policías hacen presencia disuasiva y a veces de chiripa se encuentran con el evento. Entonces, esas son otras cosas y luego ya viene el tema de lo que es la persecución, la investigación. ¿Cuántos elementos de policía de investigación tendremos en México? ¿Cuántos? En total en el país. ¿2,000? ¿3,000? Les garantizo que no pasan de 10,000, sumando todos. En todo el país, federal y estatales. Y ahora, si quieren, hacemos la operación por cuanto a carpetas de investigación existentes. ¿No? Bueno, esto que ocurre en 2000, ya les iba a decir 2024, ya quiero que acabe el 2020, pues. Esto que ocurre en el 2020 es lo mismo que estaba ocurriendo cuando se genera esta reforma en el 96. Y en esta reforma del 96 se aumentan las penas de los delitos de secuestro. Y siempre se legisla, lo sabemos, sí, hacia atrás, o sea, por lo que pasó después de Niño Ahogado, porque hubo un secuestro, en estos momentos no alcanzo a recordar de qué hecho tan lamentable fue el que lo motivó y quién eran las víctimas tampoco. Pero los secuestradores exigieron que los negociadores se presentaran en un programa de noticias en Televisa como una condición para mantener las negociaciones. No sé si fue el de don Alfredo Harpelú, que ese tuvo otra motivación, desde luego. Pero no recuerdo ya la verdad qué evento fue. Y tuvieron que estar ahí un sacerdote, familiares, el negociador y todo eso. Entonces al poder punitivo se le ocurrió crear un delito de los negociadores. A los que negocian con secuestradores también se les va a aplicar una pena. Y ese entorno desafortunado que se vivía en México, bueno, se sigue viviendo ahora por otras razones, ¿no? Es también un caldo de cultivo para que personajes que no se dedican al crimen, que se dedican a vivir de la política, utilicen el miedo como un esquema de control y de decir,
pues ahora tienen que votar por nosotros si quieren que esto se acabe. Para que esto se acabe hay que aplicar la pena de muerte. Para que esto se acabe hay que elevar las penas. Esto es lo que se llama populismo punitivo. Populismo punitivo porque se le dice a la gente que está preocupada, ¿quieres estar segura? ¿Quieres dejar de tener preocupación? Vota por mí y vamos a hacer estas reformas. Entonces, siempre que hay una ola de criminalidad, siempre hay una gran cantidad de reformas legislativas. Por eso los invité a hacer este recorrido por sexenios y vayamos viendo cómo van aumentando las reformas a los códigos penales. Este señor se aventó nada más 13 reformas al Código Penal. Y esta, que a lo mejor ni estaba enterado por lo que firmó, porque como él lo dijo, yo estaba metido en cuestiones de carácter económico, era aumentar penas al secuestro, crear nuevos tipos penales contra los negociadores, pensando que con eso se iba a resolver, porque existe esa falsa idea, sigue existiendo esa falsa idea de que dicen, ah, mira, vamos a reformar la ley, y cuando se reforme la ley, ya con eso vamos a disuadir de que se cometan crímenes, como si la criminalidad dijera, oiga, ¿me presta su constitución o me presta su código penal para ver si no lo han reformado? Por favor, no la me imagino a una banda de pillos que antes de cometer un golpe se ponen a revisar el diario oficial de la Federación. O sea, pero bueno, en esta reforma, aparte, también se incrementaron penas y nuevos tipos o subtipos, tipos amplificadores, tipos complementados del delito de robo de vehículo, porque el robo de vehículo, como les dije, estaba desatadísimo, desatadísimo. ¿Por qué? Pues porque se volvió a vender. Vean un ejemplo rápidamente, es que estamos en estos temas. ¿Saben qué carro es el que se robaban más en aquellos años? El Suru de la Nissan. ¿Por qué se robaban tanto el Suru? Por su rendimiento, por su economía y porque era muy demandado, pero sobre todo por lo siguiente. La rata andaba buscando Surus blancos. Si usted va a comprar un carro, usted se va a dar cuenta que el carro más barato es el carro blanco y es el que más producciones hay. Y los carros que van a tener con mayor retraso van a ser los otros colores. Que quiero un colorcito este, no, pues espérese porque esos no salen en producción. Porque el blanco, pues es como sale, es barato, vámonos, se acabó. Ah, pues esos carritos que se robaban, los metían de taxis. Y en las entidades donde se meten de taxis, como no hay ningún control sobre ello, pues todos son felices, ¿no? Entonces lo que costaba un carro Suru, no sé, en aquellos tiempos, 80,000 pesos a lo mejor, en el mercado negro del robo de vehículos costaba 20,000 pesos. Y así, bueno. Y además se crea el delito de lavado de dinero. Aquí es donde nace el 400 bis famoso, porque se saca del Código Fiscal de la Federación, se trae al Código Penal Federal y se determina. Esto es el lavado de dinero. Y a partir de ahí ya va a existir entonces una disposición que le va a permitir a la autoridad federal, obviamente, pues las investigaciones de ello. Aunado a una cuestión que va a ser muy relevante, que la platica adelantito, sobre este tipo penal y otros, pero no se me olvide, aquí lo voy a anotar de una vez para que no se me vaya a olvidar, que tiene que ver con la inversión de la carga de la prueba, el onus probandi. Bueno, esto el día de antier les hice una referencia muy rápida sobre esto de la intervención de las comunicaciones privadas, que se eleva a rango constitucional, que un juez es el que tiene que autorizar, pone las excepciones en la materia electoral, en la materia fiscal, en las conversaciones entre el defensor y su representado. Les platicaba la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, 7 de noviembre del 96, que introduce esta figura del arraigo terrible. Tenemos esta reforma en 96, en el 96, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 veces se reformó el Código Penal durante el 96. 5 veces, ¿no? Para que vean el empuje que se traía. Aquí lo que se hizo en esta reforma fue
crear un delito para aquel que interviniera comunicaciones sin tener autorización legal o difundiese el contenido de esas conversaciones. Esta reforma del 68, que es del 22 de noviembre del 96, se refiere a los delitos de carácter electoral, que tiene que ver con, bueno, pues, las leyes electorales, todo eso, el ratón loco, la urna embarazada, esas cosas, ¿no? La operación Tamal, por ejemplo. Los delitos ambientales, 13 de diciembre del 96, se crean los delitos ambientales. Eh, hay también derechos de autor, derechos de autor. No, perdón, esta va a ser en esta, perdonen. La reforma 70, esta es en diciembre, 24 de diciembre, delitos en derechos de autor. Entonces, en aquellas épocas, fue desde ese tiempo que a mí me gustaba andar bromeando a mis colegas, porque en esos tiempos nos comunicábamos a través del SkyTel o de las agendas Palm. Uy, esos eran los chats de aquel tiempo, ¿no? O el ICQ en la computadora. Entonces, mis bromas siempre eran, ¿ya compraste tu código penal? Sí, sí, lo acabo de comprar, pues ya tíralo porque ya salió otra reforma, porque ese año fue terrible y otros y otro y otro. Entonces, inclusive las editoras, me acuerdo, te decían, cómprelo, o sea, anímese, y cuando venga la reforma le mandamos las hojitas. Pues sí, pero pues andas ahí con tu código, se te salen las hojas y valió, ¿no? Entonces era un buen negocio tener, bueno, creo que sigue siendo un buen negocio tener una librería donde se vendan códigos penales, sobre todo en países donde no hay una política criminal de prevención adecuada. Ya les di un consejo de negocios. Bueno, fíjense, en el 70, esta reforma es del 97. Aquí se crea el delito de violencia familiar hasta 1997. Porque anteriormente existían los tipos penales que hemos platicado, ¿no? Abandono de persona, abandono de obligaciones familiares, etc., pero no existía un tipo penal específico de violencia familiar. Y el primer tipo penal era bastante magro, ¿no? No traía una redacción legislativa adecuada, nada que ver con lo que se tiene hoy en día, nada que ver. Hoy en día, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, nada más, en el caso de la Ciudad de México, el delito de violencia familiar tiene más de 70 conductas posibles. 70 conductas posibles. ¿Se imagina eso? Bueno, nada más les voy a poner un ejemplo, hablando de, me adelanto un poquito, pero es un tema de dogmática penal. Dice que aquel a quien provenga o mantenga, perdón, dicho, mantenga una relación de hecho o de derecho con una persona, etc., 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 viva o no dentro del domicilio conyugal, y entre otro, no es entre otros, sino que le realice, por ejemplo, desdén, ya comete violencia familiar. Le pregunto a ustedes, ¿qué es un desdén? ¿Una mirada así por arriba del hombro? ¿O una así que se voltean y no le hacen caso? ¿O que le va a dar su besito y le voltea y no le permite que le dé un beso? ¿Ese es un desdén? ¿Qué es un desdén? ¿Un solo desdén integra violencia familiar? ¿Dos desdenes? ¿Tres desdenes? ¿Cuatro desdenes? El, la expansión del derecho penal tiene sus riesgos. Cuando se piensa que el derecho penal es el que va a resolver todo, es exactamente lo mismo que cuando ocurre un crimen de Estado, se designa una comisión para que se investigue. Es exactamente lo mismo. Bueno, regresemos al 97, porque también les iba a contar otra cosa. Nada más. Ah, claro. Eh, algo que no les comenté, una disculpa muy grandota. Cuando les hablé de la reforma constitucional de Salinas de Gortari, donde se creó los elementos del tipo penal, ¿recuerdan? 1993, 1993. Cuando se crea los elementos del tipo penal, también se creó la figura de
delitos graves. Eso es del sexenio de Salinas. Y a partir de ahí se creó un listado en el cual se decía, estos son delitos graves y estos delitos graves no permiten la libertad provisional. Y bueno, pues obviamente estaba el homicidio, estaba el secuestro, estaba la violación. Eh, bueno, el listado estaba en el artículo 194 e incluía a leyes especiales, leyes del mercado de valores, leyes de almacenes generales de depósito. No, 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 el listón era grandote, grandote, grandote. Recuerdo que eran como 34 disposiciones sobre ese particular. Y Zedillo, en 1999, aumenta el catálogo de delitos graves. Estamos ante un empoderamiento, una expansión del derecho penal, pensándose, como les he venido refiriendo, que el proceso penal es lo que va a venir a resolver los conflictos que se estaban presentando. En el 98, un año antes de esto, Zedillo convocó a una reunión en el Museo Nacional de Antropología. Fue el 26 de agosto, si mal no recuerdo. Y aunque anduve buscando el discurso entre mis archivos, pues la verdad es que no lo encontré, no encontré el discurso. Por ahí debe de andar perdido en el ciberespacio o en alguno de mis descuidados y desordenados archivos que ahorita ya no encuentro ni siquiera aquí está la aplicación. Vamos a hacer el último intento, pero ese, ese discurso que pronunció Zedillo empezaba diciendo, comparto la molestia, comparto la preocupación, comparto el dolor de los mexicanos que pierden sus ingresos cuando son asaltados en el microbús. Comparto su indignación, su coraje. Y ahí se echaba todo un choro, ¿no? Que se sentía igual que uno, ¿no? Andando, caminando con inseguridad en las calles. Y que por eso convocaba a una cruzada nacional contra el crimen y la delincuencia. ¿En qué consistía la cruzada nacional? Pues en un acto político. Porque decía, no hay que proponer, hay que llevar a cabo la coordinación entre los tres niveles de gobierno. Vamos a organizar un gabinete que se dedique estrictamente a los ámbitos de la seguridad. Vamos a lograr erradicar la corrupción de las corporaciones policiales y vamos a lograr la coordinación entre todas las agencias en bienestar de la población. Y ya sabrán, ¿no? Todos de bravo, qué bueno, muy bien, qué bueno, ya estamos seguros y todo, pero pues, bueno, eso es lo político, ¿no? Pero ese fue un evento que denotó pues que México seguía hundido en una crisis de esta naturaleza y que por más reformas que estaban haciendo, las reformas no conducían a nada, pero sí se estaban sentando las bases para lo que iba a venir después, que es el esquema procesal. Porque miren, ahora sí, les voy a platicar rápidamente. Nada más que no se me vaya a pasar por aquí nada, algo... no, está para platicar mañana. Eh, miren, para Estados Unidos, para Estados Unidos es muy importante que eh, haya certeza legal. Eso es muy importante. Pero esto que les voy a platicar puede parecerles quizá bastante obvio, pero precisamente por la obviedad es que quiero que reflexionemos en esto. Estados Unidos parte del respeto a las enmiendas, es decir, a la Constitución. A partir de las enmiendas se produce todo lo que ustedes quieran. Cuarta, quinta, sexta enmienda. Como dice Jacques Derrida,
él dice, fuera del texto nada existe. Aquí podemos decir, fuera de las enmiendas no existe nada. No existe nada fuera de las enmiendas. Por lo tanto, su proceso penal, así como sus otros tipos de procesos, nacen de ahí, de las enmiendas. ¿Por qué anticipé a título de advertencia que iba a parecer algo bastante obvio? Por lo siguiente, porque se podría decir que en el caso de nuestro país tenemos una constitución. Sí, sí, sí tenemos una constitución, sí la tenemos, aquí está. Pero los esquemas, las reglas de nuestros procesos penales no se construyeron a partir de la Constitución, sino a través de continuar con hábitos propios de un sistema inquisitorial, empujados y mantenidos por una actitud de todos los operadores del sistema penal basada en la presunción de culpabilidad, en la creación de estereotipos, prejuicios y el empoderamiento que el poder político le dio al poder punitivo a través del Ministerio Público, y a la construcción de un proceso donde no había jueces, sino testigos de piedra que legitimaban las actuaciones del poder punitivo. Y por lo tanto, nuestro proceso penal se acostumbró a desarrollarse a partir de normas adjetivas, códigos procesales, teniéndolos como lo más importante, dejando de lado esto, la Constitución, y tomando a pie juntillas como lo más relevante las circulares y acuerdos emitidos por los procuradores generales de la República o de cada estado, que es la facultad de reglamentación lo que les permitía crear leyes a su modo y a su conveniencia. De tal suerte que en las agencias del Ministerio Público uno acudía a decir, oiga, mire, vengo a pedir esto. Sí, espérame, ese acaba de salir una circular, ese acaba de salir un acuerdo del procurador de que eso ya no se puede, ahora vamos a hacerle así. Les voy a contar, porque, digo, hay que aprovechar aquí para desahogarse. En una ocasión, en estos años, en los noventas, promoví un amparo contra una orden de aprehensión. Era el 96 más o menos, si mal no recuerdo. Y pues, uno joven, ingenuo, soñador, inexperto, se me ocurre invocar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. Yo muy orondo, ¿no? Y con mi demanda de amparo. ¿Saben qué me contestó el juez federal, además de negarme el amparo? Sin que haya lugar a tomar en consideración los textos invocados por tratarse de derecho extranjero. 1996. Así, de ese tamaño. También en esos años, digo ya que estamos aquí echando chal, don Fernando García Cordero, que era mi jefe ahí en el despacho en aquel tiempo,
quien le mando un abrazote y un saludo, me permitió dar una conferencia en la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Ahí me metí, me dijo, órale, métete. Ah, pues ahí voy. Y le decía a los asistentes, allá en la calle de Varsovia, en la colonia Juárez, les decía, digo, cuando hagan sus conceptos de violación, qué bueno, miren, les sugiero que los hagan así, 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 asado. E invoquen doctrina, les dije. Sí, con autores, todo, porque hay que forzar a que se conozca la doctrina. Dije, porque les puede llegar a suceder lo siguiente, que ustedes digan, y con base en lo que expone Bacigalupo, o en la tesis expresada por Roxin, etc., el juez les pueda contestar sin que haya lugar a tomar en consideración los dichos del tal Enrique Bacigalupo y del tal Claudio Roxin porque nunca comparecieron a la averiguación previa, ¿no? Pero lo digo así porque así estaban las condiciones de mucha denegación de la justicia por la falta de aplicación de leyes internacionales, de los tratados internacionales, de la doctrina, porque en México se empoderó al poder punitivo a tal grado que era más importante un acuerdo, una circular del procurador que lo que dijera la Constitución. Así, en esos términos. Por lo tanto, esto pues conllevó a toda a una condición perversa, a pervertir el proceso penal. Las actitudes, los estereotipos, los prejuicios. Si estás aquí, por algo será, por algo te trajeron. Es que la mataron, pues por algo, en algo andaba, por eso la han matado. Todo eso, se están matando entre ellos, todo ese tipo de construcciones devienen de ello. Entonces, en el caso de los Estados Unidos, no opera así, no opera así, no opera así, y no opera así, y no opera así, porque así viene la tradición inglesa. 1215, Due Process Law, Bill of Rights. Eso se trae de siglos y en Estados Unidos es lo mismo. En Estados Unidos se habla de los padres fundadores, los padres creadores de la nación americana, que trajeron en su espíritu las disposiciones del derecho inglés y que aquí hemos asimilado y se van a respetar. O sea, lo diré en los términos que es. Ustedes saben que Estados Unidos es protestante en su gran mayoría, tiene otras derivaciones del cristianismo, pero son muy religiosos, la mayoría. Bueno, las enmiendas, la Constitución, tiene un pedestal similar al de la Biblia. ¿Por qué creen que van? ¿Por qué usted cree que van y le ponen la mano? A ver, dale, vas a decir la verdad. Jure que va a decir la verdad y solamente la verdad. Por eso, le ponen la Biblia. Digo que ya juró en la Biblia bien. Entonces, ese mismo nivel de respeto, ese mismo nivel de episteme de las enmiendas, es lo que tiene la estructura de sus procesos. Entonces, no se puede pensar en un proceso que no atienda a lo que dicen las enmiendas. Por eso los casos que aquí hemos analizado, como Maps versus Ohio, Wonsun versus United States, Wicks, Silverton, entre otros que hemos platicado y muchos más que vamos a comentar, pues viene precisamente de la interpretación de las enmiendas. Entonces, no puede caber aquí en la cabeza de un operador del sistema de justicia estadounidense que se viole el debido proceso, que se violen los derechos que están en las enmiendas, que haya actuaciones irregulares en el discovery, en la forma de investigación, en que se trajo una prueba ilícita y a ver si pasa, en lo que les voy a platicar en un momento dado de los fiscales Brady. Eso es diferente. Sí, sí hay malos, claro que los hay, pero se pueden descubrir. No es la constante. Entonces, el proceso en los Estados Unidos es completamente diferente. Y por eso Estados Unidos le dice, a ver, tú allá, del río Bravo para abajo, todo es trinque.
todo es éntrele con su cuerno. Todos son huelgas, todo es grilla. No, queremos certeza, queremos seguridad jurídica y la necesitamos y la exigimos. ¿Por qué? Pues porque nuestro proyecto de neocolonización, nuestro proyecto hemisférico, va a hacer realidad América para los americanos. Y quiero los mismos procesos que llevo en mi país, los quiero en todo el continente. ¿Para qué? Para que el día de mañana mis abogados sean los que vayan a defender los intereses americanos en cualquier parte de el Río Bravo a la Patagonia. Simple y sencillamente. Para eso es el objetivo. Por eso, en 1994 se estableció el artículo 1210 para que las patentes funcionaran. ¿A poco alguno de ustedes creyó que era para ayudarnos en el combate a la criminalidad y a mejores estándares de justicia? No. Es porque ellos tienen su proyecto hegemónico. Y entonces dijeron, ya, ok. Todos los procesos tienen que ser iguales a los de acá. Todos. Y una vez que ya esté todo eso listo, ahora sí, meter más dinero, más empresas, y cuando haya pleito, va mi abogado y ya sabe lo que tiene que hacerse. ¿Sabían ustedes, aquí entre nos, que hace algunos años grandes firmas estadounidenses ya compraron grandes firmas de despachos mexicanos en materia de energía y telecomunicaciones? Bueno, si no sabían, ahí les pasé el dato. Entonces, esta es la hegemonización y el proceso penal pasa por esta ruta. Entonces, ¿cómo es el proceso penal en los Estados Unidos? El proceso penal en los Estados Unidos, que quizás lo tenga que desarrollar con mayor detenimiento mañana, pero sí le quiero dejar algunas pautas para que lo podamos comprender, que eso es muy importante, porque habrá figuras que digamos, ¿esto qué es? ¿O dónde salió esto? ¿Por qué? Miren, tenemos que quitarnos de la cabecita nuestros sistemas procesales, todo, ¡fum!, afuera, y empezar así de cero. Y lo primero es que antes que nada están las enmiendas. Entonces no vendría mal que si vamos a hacer este curso, ustedes me ayuden releyendo la cuarta, la quinta y la sexta enmienda y haciendo una relación de cuántos derechos incluyen la cuarta, la quinta y la sexta enmienda, cuántos en total. Y ya mañana hacemos las cuentas. Tantos. Bien, esa es una. Número 2, la Constitución de los Estados Unidos de América hace bastante hincapié en el sistema representativo, en la democracia. No por ello tienen un sistema muy antiguo de elecciones de colegios electorales que para quienes conocen de esa materia, aún a ellos se les hace un poco complicado. Cómo se vota, el supermartes y después los colegios y etc. Pero todo es un proceso democrático donde el pueblo, la población, es quien se considera que tiene el poder. No es un discurso demagógico, es una realidad en cuanto a la toma de decisiones, elecciones, investigaciones, procesos. Para Estados Unidos y para su sistema legal, no hay nada como lo que ordenó la Constitución de 1215, la Carta Magna. Si vas a ser juzgado, tienes que ser juzgado por tus iguales. Un jurado integrado por iguales. Esa es la base. Se te va a juzgar, sí, pero te van a juzgar tus propias personas.
Oye, pero es que eso ya es muy antiguo, eso era de la Edad Media, de por allá. Ahora hay jueces, tenemos nada de eso. Las enmiendas no se tocan y la esencia del proceso anglosajón no se puede tocar porque es un dogma. Es un dogma. Entonces, si a ti te dicen que hiciste algo, quien lo va a resolver son tus iguales. A reserva de que debidamente informado que estés de eso, prefieras que un juez te juzgue. Y lo puedes hacer en cierto tipo de casos. Pero de ahí en fuera, tu mayor derecho es que sea la persona, the people, la que vea tu cuestión. Porque la gente, es el pueblo el que actúa. Bueno, a partir de ahí entonces sabemos que el pueblo, la sociedad, forma una parte esencial en las cuestiones procesales penales. ¿A través de qué lo va a hacer? A través de dos figuras. Dos figuras. El grand jury, el gran jurado y el jurado, que son dos cosas diferentes. Nunca debemos de confundir la una con la otra. Al inicio de un posible proceso interviene un gran jurado para deliberar sobre la responsabilidad o inocencia de un acusado, interviene un jurado. El inicio y el final de un proceso está en manos de la gente, en manos del pueblo. Eso es lo que legitima al proceso penal. Eso es lo que le da una especie de equilibrio entre los actores que intervienen, el pueblo. ¿Un gran jurado? Claro, un gran jurado se integra por ciudadanos que son insaculados a través de un sistema aleatorio y que viven en la zona donde se encuentra la corte, donde aparentemente se cometió el hecho. Y la persona puede ser un gran biólogo, puede ser una senadora, puede ser una médica connotada, puede ser una cajera de un banco, puede ser un men que esté estudiando, puede ser un deportista, quien sea, que sea la democracia. Y llegándole la situación de que es usted nominada para el gran jury, tiene que estar. ¿Por qué? Porque es un compromiso que tiene con la nación. Hay nada de que, ay, no me da miedo, ay, que mire, no, no, que no puedo, no, no, no. Ahí tiene que ir. Además le pagan, digo. O sea, le pagan el día, porque tiene que estar ahí, en caso del gran jurado, o los días que tenga que estar ahí, para que usted no se quede sin pipirín, sin su ingreso. Pero tiene que ir. No va y se mete en un broncón. Si es usted nacionalizado estadounidense y no va, no hay problema, le retiran la mica, se acabó y órale, para afuera. Así es. Entonces nos estamos dando cuenta que es una concepción distinta, ¿verdad? Por lo tanto, el proceso penal en los Estados Unidos siempre va a partir de dos grandes elementos que van a estar flotando, las enmiendas y el pueblo. Eso es lo que rige. No voy a pedirles bajo ninguna circunstancia que hagamos comparativos con qué rige acá, ¿verdad? Van a decir, no, acá el billete, el conocido, el contacto. No, 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 no. Porque perderíamos el eje de esta concepción del proceso penal de los Estados Unidos. Enmiendas de people, el pueblo, ¿ok? Bien. Solo dejo esto sentado para la disertación de mañana. ¿Cómo puede iniciar un proceso en los Estados Unidos? Bueno, puede
generarse por una detención en flagrancia, ¿sí? O puede generarse por una investigación derivada de una denuncia. Esos son los dos esquemas. Flagrancia o una investigación por denuncia. ¿Quién puede denunciar? Un policía, un ciudadano, un fiscal, ¿sí? Pero ambos casos tendrán que pasar por el filtro del gran jurado para poder continuar. Sobre ello, ya nos encargaremos de platicar y explicar mañana con algunos ejemplos y todo lo demás. ¿De acuerdo? Bueno, cuídense mucho y espero nos vemos mañana por aquí. 1 de la tarde, Herética Penal, el proceso estadounidense. Nos vemos.